nuevamente darles mi nombre, Gabriel Mayor Castillo, y vamos a tratar el tema de la gestión documental y administración de archivos, como dice el título, como base para la adecuada gestión pública. Estaba presentando las leyes que tienen el marco normativo para la gestión. Aunado, esto ya lo hemos presentado en otras ocasiones, no quiero quedarme con ellos para no hacerlo más largo. Estamos presentando también un listado de buenas prácticas, hay algunas más, respecto a la Organización Internacional de Archivos que se refieren a la CISO, algunas para gestión, otras para descripción y diferentes actividades. También algunas del Consejo Internacional de Archivos, la que es frecuentemente usada, la Norma Internacional General de Descripción Archivista, que es la ISARQ, entre otras. No quiero detallar y que sea nada más un presente. Quiero tomarme un minuto, como les decía hace un rato, para poder empezar a considerar la actividad archivística como realmente es, quitarnos el paradigma de considerar la actividad archivística como algo denostado, donde va a ir personas que se tienen como no responsables, dicen, se acostumbraba a llevar o enviar a la gente que no se quería, los castigados, la persona que ya iba a jubilarse, el que de alguna manera nos estorbaba al archivo, ¿verdad? Porque era el lugar, se ha quedado mucho la idea de que es el lugar donde no se va a hacer nada. Al contrario, lo que realmente es la actividad archivística es el lugar donde nosotros vamos a empezar a realizar actividades de ordenar la documentación, de tener organización desde que se empieza la gestión documental, como ahorita lo vamos a ver. En fin, quitarnos la idea que el archivo no sirve, no está, no es. De hecho, ustedes van a ver cuando revisen la ley, por eso es que hoy ya se están haciendo sanciones, tanto de sanciones administrativas como delitos penales, por ese descuido, por esta falta de llevar a cabo lo que tiene que ver. El archivo nos sirve desde el inicio para resolver cualquier asunto, cualquier actividad, cualquier problema. Nos decían en las capacitaciones, ¿saben qué? A lo mejor no podemos acudir porque yo voy a tener una solicitud de transparencia que tengo que resolver. Hoy no puedo ir porque tengo que atender unas auditorías que tengo. Hoy no puedo ir porque me están pidiendo un documento que no encontramos. Y así una infinidad de actividades. Y yo les preguntaría, ¿cómo se resuelven las solicitudes de transparencia, las solicitudes de información? Pues teniendo documentación y archivos bien ordenados. ¿Cómo se resuelven las auditorías? Parte de eso es presentar documentación que nosotros debemos tener en orden. ¿Cómo se resuelve la necesidad de un documento, un expediente que requieren y que tienen que darse viernes, sábado y a lo mejor hasta domingo 6, 7 personas? Si eso se tiene ordenado, todo lo resuelve. Y no es en el ámbito laboral, también en el ámbito personal. La identificación para poder salir de nuestro país necesitamos un pasaporte. Si queremos entrar a determinados edificios, tenemos que tener un gafete. Nos identificamos con un documento que es la credencial del lector, ¿verdad? Entonces, el archivo está más presente de nosotros en nuestras vidas de lo que nosotros queremos. Démosles el trato que merece. Esto lo hago, este comentario lo hago para que no sea nada más la cuestión de que porque la ley nos obliga, trae muchas virtudes, ahorro de espacios, ahorro de tiempo, ahorro de insumos, no tantas copias, no tantas toner, etcétera. No voy a abundar más, solo quisiera decirles, recordarles que en la práctica de la actividad archivista nos lleva a resolver todo en cualquier institución. Se dice por materia de transparencia que sin archivo no hay transparencia. Yo les diría más, sin archivo no hay institución. Analícenlo de manera sensata. Bueno, muchas gracias por ese tiempo. Pasamos a lo siguiente. El tema principal, la gestión documental. ¿Qué es la gestión documental? Según la definición, es el tratamiento integral de la documentación a lo largo de su vida, a través de procesos identificados aquí como de producción, que tiene que ver con la generación de documentos, los trámites, ¿sí? Desde una planeación. ¿Cómo nosotros vamos a ir haciendo esta producción? Si es uno o son dos respuestas, quienes firman, etcétera. La organización. ¿Cómo nosotros vamos a participar en esa integración de la documentación? En el artículo 20 de la ley nos indica que los documentos que se van a integrar a un expediente deberán ser organizados de manera lógica y cronológica, de inicio hasta final del trámite, bien, servicio o producto que nosotros vamos a entregar. Esa misma organización nos va a ir permitiendo identificar ya cuando están los expedientes, ¿sí? A identificar los expedientes, clasificarlos y organizarlos, ¿sí? El acceso que se da tanto del exterior por las instituciones de transparencia y acceso como el acceso que está permitido al interior de
nuestra institución, que se ve en la consulta de usuarios que pueden ser externos para los documentos que nosotros, cuando así la ley lo determine, tengamos, y para los usuarios externos, internos y externos, los mismos compañeros, llevar un control, llevar a quién se lo prestamos, cómo se lo prestamos, qué condiciones y qué características, ¿sí? La valoración, que tiene que ver con ese proceso de analizar todo lo que es el documento. En el artículo 50 de la Ley General de Archivos, se está indicando que se creará un grupo interdisciplinario que se dedicará en una de sus partes al análisis de los procesos y procedimientos que dan origen a los documentos, que integran los expedientes y que conforman las series documentales. Vamos a ver, para quien no lo ha visto, la definición más adelante de estas agrupaciones, ¿verdad? Esta valoración está ya, no como se hacía antes, por el jefe de departamento de un área, una sola persona, un grupito de personas. Es una valoración institucional. La decisión de la institución de qué se queda, qué se puede dar de baja. En la disposición documental va la resolución de esa valoración. En el catálogo de disposición documental se registra cuál va a ser la decisión. ¿Sí? Si esta documentación va a estar determinado tiempo, 1, 2, 3 años en el trámite, el tiempo que dure el trámite, 1, 2, 3 años, el tiempo necesario en el archivo de concentración a que terminen de prescribir sus valores administrativos, legales o fiscales, o si el destino de esta documentación es para que se pase al proceso de baja documental. Repito, proceso de baja, no la destrucción a mi decisión o arbitraria participación, ¿sí? Y de ahí nos vamos a la siguiente, que es la conservación. Si se decide que el documento se queda en el archivo, las condiciones propias para la condición. Puedo comentar que si hablamos de conservación, puede iniciar desde la producción, porque estamos nosotros, si organizamos bien el expediente, le damos la identificación correcta, lo cosemos, lo colocamos en expedientes de archivo, folders bien cosidos y bien identificados, organizados, va a tener una conservación bastante buena, aunque llegue al archivo histórico, ¿verdad? Es básicamente y de manera general la actividad que se realiza en la gestión documental, y aunque se dice sencillo, pues abarca todo. Es de ahí la importancia. Abarca todo desde el inicio de la documentación, se termina el trámite, si se llega a pasar al archivo de concentración, va bien, y si la disposición documental nos dice que deba de pasar al archivo de concentración, deberá de conservar esa organización, ese valor y las condiciones para esta conservación. Si se decide hacer la baja, deberá identificarse qué es lo que se hace de baja. Entonces, en concreto, la importancia de la gestión documental está en todo lo que es las etapas de la documentación que nosotros tenemos en nuestras instituciones. De ahí que debamos de efectuar bien los procesos que están indicados en ley y que se irán detallando de acuerdo como vayamos avanzando en las capacitaciones. ¿Sí? Aquí hay una nota de que los órganos internos de control y sus homólogos vigilarán el estricto cumplimiento de esta ley, y para no tener problemas, pues es conveniente hacerlo. Pero además de no tener problemas, si lo hacemos ordenado y correcto, nos ayudará a la eficiencia y eficacia de nuestras instituciones. Avanzamos. Vamos a ver la base que da a esta gestión, que es el ciclo vital del documento. ¿Qué es el ciclo vital? Las etapas por las cuales transcurre este documento. Vamos a iniciar cuando hacemos un trámite, cuando iniciamos una solicitud. Decimos que la documentación está en una fase activa. Esta documentación se integra, como he comentado anteriormente, en un expediente, documentos de un tema, un asunto, de manera lógica y cronológica, ¿sí? No va a haber una licencia si antes no hay un trámite, entonces va a haber un primero y un después, de manera lógica y cronológica en un expediente, y ese expediente debidamente ordenado va a pertenecer a nuestro archivo de trámite. El archivo de trámite es en algunas ocasiones conceptualizado como un área, pero depende de la institución. Hay instituciones que tienen áreas específicas para archivo de trámite por la magnitud de la institución, pero no solo está ahí. El archivo de trámite está en nuestra gaveta, en nuestro escritorio, en el lugar donde nosotros estamos trabajando, lo que nosotros no hagamos, nuestra responsabilidad. Ese es nuestro archivo de trámite, lo que está nuestra responsabilidad. Es ahí donde hago la observación de que, bien mal, nosotros desde que iniciamos a trabajar estamos realizando una actividad archivística. Bueno,
ni conscientemente, pero la estamos realizando. Somos actores en actividades archivísticas desde que estamos en nuestro archivo de trámite. Todos tenemos responsabilidad de esa documentación, es nuestra obligación tenerla bien, tenerla ordenada, tenerla identificada en expedientes que permitan su control y uso, ¿sí? Este archivo de trámite es de uso institucional y constante. Los usuarios son el área que lo produce y quien, dentro del público y conforme a la Ley de Transparencia, Acceso e Información Pública del Estado de Puebla, les sea permitido. A quienes les permita la ley acceder, no cualquiera puede acceder a esta información. Es importante aquí indicar que tenemos dentro de esa documentación, no todos van a ser del mismo tipo en un expediente, hay documentos, se denomina con valores administrativos, legal o jurídico, fiscal o contable. Estos valores, ¿sí?, se identifican porque un documento puede ser meramente de un trámite administrativo. Otro documento tiene referencia a un documento legal o jurídico, se identifica un contrato de trabajo, un acta de nacimiento, un documento con valor fiscal o contable, ¿sí? Facturas de compra, notas de compra, todo aquello que tiene que ver con la contabilidad de fiscalización. Un ejercicio rápido, podemos tener en un expediente un documento con un valor administrativo que deba de quedarse solo 3 meses. Tenemos también un documento legal o jurídico que debe de quedarse 7 años. Y tenemos un documento fiscal o contable que debe de quedarse 5 años. Como está en el expediente es uno solo. El tiempo en el que se debería quedar este expediente no son ni 3 ni 5, sino 7 años del documento que debe de quedarse más tiempo. ¿De dónde conocemos qué es lo que se debe quedar o no? Una ley, una norma, de un reglamento, ¿sí? Y en ocasiones con los grupos de área coordinadora y el grupo de interdisciplinado decidirán si la necesidad, cuando no aparezca en ninguna ley el tiempo que deba de quedarse, la necesidad de uso de la documentación en la institución. Bueno, una vez que ya se inició y terminó el trámite, estuvo en nuestra responsabilidad esa documentación. Concluido, terminado el trámite completamente, deberá de pasarse a otro tipo de archivo, a otra fase. Deberá de pasar a una fase semiactiva, ahora en expedientes quedamos que debidamente integrados, debidamente controlados, al archivo de concentración, ¿sí? Este archivo de concentración mantendrá la documentación que ya terminó su trámite, pero que por esos valores administrativos, legales o jurídicos, fiscal o contable, deba de permanecer ahí, hasta que terminen esos plazos que se hayan determinado por esa valoración, ¿sí? El uso es institucional y es mucho más esporádico. Los usuarios son los mismos, quien lo produce y quien conforme a la ley el público tenga permiso de acceder a esa información. Los mismos valores. ¿Por qué dicen que son los mismos valores? ¿Sí? Pues porque si una documentación terminó su trámite y por alguna razón una auditoría, una revisión requieren de solicitarla, irán al archivo de concentración y iniciará algún nuevo proceso, algún nuevo trámite, alguna ampliación de esto. Ahora bien, es lo que pasa que cuando normalmente termina este uso en las áreas administrativas, dicen, bueno, ya no quiero este montón de documentos, ya no me sirve, ya no se usa. ¿Qué hago? Bueno, la norma dice que deberá de pasar, si se hizo una valoración, alguna documentación a una fase inactiva, al archivo histórico, de acuerdo a la determinación de la área coordinadora de archivos. El uso ya será social. Usuarios e investigadores tendrán acceso a esta documentación, a diferencia de que cuando estaba en archivo de trámite y concentración dependía de una norma de ley. Aquí ya es el acceso abierto y total a todos. Pero aquí la gran pregunta sería, ¿qué voy a pasar de toda la documentación que generé? ¿Toda? Realmente no. Sería casi imposible pasar toda la documentación que nosotros generamos en las atribuciones y funciones. ¿Qué es lo correcto? Dice la norma que deberá de pasarse al archivo histórico solo lo que contenga valores secundarios, lo que contenga evidencia, testimonio e información. Algunos dirán, ¿no? Evidencia, pues todo podría tener, testimonio, pues todos son testimonios, es más, información todos tienen, todos pasan todo. No, ¿a qué nos referimos? Nosotros vamos a
concentrar en el archivo histórico, y lo estoy diciendo de manera coloquial para que sea comprensible, esto requiere de un proceso de evaluación, análisis de las actividades, funciones y normativas de la institución, ¿sí? Y las circunstancias y condiciones del documento, los documentos, expedientes que se estén valorando, pero de manera coloquial, para que se entienda, porque esto de la valoración a veces como que causa mucho escozor, y realmente lo que debemos de hacer es ya trabajar en esto. Nos tiene que dar, bueno, se va a conservar la documentación que permita conocer el qué hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo esa institución. Vamos a priorizar el conservar esa documentación, lo que nos permita el quehacer de la institución después de un tiempo o después de un largo tiempo. Eso es lo que tenemos que quedar, ¿sí? Solo aquello que nos permita conocer. Podremos decir, como ejemplo, si yo voy a deshacerme de un documento, debo de pensar, esto al darlo de baja, ya no permitirá conocer algo sustancial, algo importante, algo del quehacer de esta institución, que si se da de baja, terminaría con este concepto de conocer la documentación histórica. Bueno, de manera general, así es como podríamos ver esta decisión del proceso de lo que se va al archivo o no. Repito, es una manera coloquial, hay procedimientos, hay una ficha técnica de valoración que nos permitirá ayudarnos en esta actividad. Continuamos. Quedamos que si nosotros empezamos a organizar bien el expediente de manera lógica, bien ordenado, bien identificado, va a pasar del archivo de trámite al archivo de concentración mediante un proceso, no pasar bolsas, no cajas, no amarres, no paquetes, no caja de PP1, no caja 1520, identificados los cajas y los expedientes. Y esta transferencia ordenada, controlada y sistemática será la llamada transferencia primaria cuando es del archivo de trámite al archivo de concentración. Si es necesario, habrá una transferencia bajo las mismas circunstancias, cuando se diga que se vaya al histórico del archivo de concentración al archivo histórico, el traslado controlado y sistemático de expedientes de un archivo a otro ahora se llamará, cuando es del archivo de concentración histórico, transferencia secundaria. Pero bien, podemos encontrarnos documentación de expedientes, documentación doble, alguna documentación, formatos que no se hayan utilizado y que tengan alguna necesidad casi que aparecen por ahí. Esa documentación que nosotros ya valoramos y que no sea necesaria porque ya existe algo que contiene más información o algo duplicado, podrá pasar para el proceso de baja. No tirar a mi decisión, no de tirar a mi gusto o por mis necesidades, que me estorba mucho caso, hacer el proceso de evaluación que en el Archivo General del Estado ya tenemos las fichas de valoración, la ley lo está marcando y se puede proceder a esa baja. Tenemos también en el archivo un proceso de baja documental, ¿sí? Que tiene que ver con hacer ciertos pasos antes de la baja. Básicamente es llevar a cabo las actividades archivísticas y si todo está bien, nosotros podemos hacer la baja fundamentada de lo que corresponde. Esta baja es la eliminación de toda aquella documentación que haya prescrito en esos valores administrativos, legales y fiscales o contables y que además no contengan los valores históricos, ¿sí? De manera general, para comprender, este es el ciclo vital. Se considera que quien comprende y lleva a la práctica, conoce bien el ciclo vital, está avanzando más del 50% del conocimiento de la actividad archivística. De momento pareciera que no es muy confuso. Vayan ustedes llevándolo a la práctica y verán que es más práctico. Todo esto es el ciclo. Continuamos con nuestra capacitación. Estamos hablando del ciclo vital del documento, del expediente, pero vamos a partir de qué es un documento de archivo. Para identificarlo de otro tipo de documentos. Es aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, pero que tiene que ver con producción, recepción y utilidad en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados. Ese documento que tenga que ver con nuestras facultades, competencias o funciones es un documento de archivo. Y ese es el que debemos de manejar, integrar y tener en nuestras instituciones, en nuestras áreas de trabajo. Esto es con independencia de su soporte documental. ¿Sí? No hay diferencia entre un documento que tenga que ver sobre nuestras acciones, ya sea en un soporte papel, lo que manejamos frecuente escrito, un audio,
un video, acetato, microfilm, documentación de nuestras actividades digitalizadas, hasta documentación electrónica que nosotros estamos generando. Si se refiere a nuestras funciones y atribuciones, es una obligación de tenerlos y considerarlos como documentos de archivo. ¿Qué condiciones o características tiene esto? Es que sean orgánicos, o sea, que sean generados por una institución que pertenezcan, les repito, a las funciones y atribuciones de las que nosotros estamos siendo responsabilizados. Debe de ser único, la información no se debe de encontrar en otro documento. No se confunda, probablemente sea expediente de licencias. Hay otro expediente de licencias, ok, pero es un expediente de licencias, uno de Juan Pérez, uno de Francisco, no, son diferentes. Es la actividad, ¿sí? El trámite, pero son diferentes documentación. El seriado se produce uno a uno y al paso del tiempo forman series. Repito, otro ejemplo, el expediente personal. Se van juntando todos los expedientes que son de personal, aunque sea de diferente persona, y agrupados se denominan series documentales. Otra característica es que son estáticos, son definitivos, no pueden ser cambiados o corregidos. Diría alguien en alguna capacidad, no, ¿cómo lo pueden si se puede? No, no se debe, porque nos meteríamos en problemas, ¿verdad? Son auténticos. El documento en sí puede probar qué es lo que pretende hacer. La información coincide con la veracidad de lo que está indicándose en el documento. Estas son las características de un documento de archivo. Vamos a ver los documentos que no deben permanecer en el expediente. Documentos como los de apoyo informativo solo sirven para un trámite. Son ejemplares múltiples, ¿sí? Revistas, periódicos. Suelen ser fotocopias, o si no son fotocopias, sacamos fotocopias de esa ley, de ese reglamento, de ese manual que nosotros estamos consultando para terminar un trabajo. Es información que ya está elaborada de una fuente secundaria. Solo se agrupan o se usan para saber, conocer, les repito, para terminar algún trámite, gestión, una investigación o dar una determinación. Y los ejemplos que tenemos aquí son un boletín, una revista, un periódico, un instructivo, etc. Estos no deben de permanecer en el expediente. Documentos de comprobación inmediata administrativa. Es la documentación que solo es temporalmente utilizada como complemento de un acta. Los ejemplos se les vale de fotocopia, las minutarios, identificaciones de control de acceso, etc. Como el nombre lo dice, comprobación inmediata administrativa. ¿Ok? Si vemos la diferencia entre un documento de archivo y un documento que no debe de permanecer en el expediente, que se usa a lo mejor, pero no debe estar integrado al expediente. Bueno, vamos a ver esto que nos va a permitir viendo cómo está estructurado un fondo documental, de cómo parte, es el antecedente del cuadro general. Vamos a ver la integración de expedientes. La descripción marca la norma debe ser de lo general a particular. En este caso nos puede servir de ambos lados, de lo general, desde archivo hasta documento, o de documento de archivo. Yo parto desde documento, que es lo que casi todos usan y que tienen el concepto, conocen bien el documento. Hay mucha gente que no conoce todo bien la estructura de la institución. Luego entonces partimos con documento, que es todo registro de información independientemente del soporte en el que se encuentre. ¿Sí? A diferencia del documento de archivo, que es aquel que registra, como dijimos hace un rato, un hecho, un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, que es producido, recibido, utilizado en el ejercicio de las facultades o competencias de la institución, repito, con independencia del soporte en el que está. El asunto, el tema y la información, independientemente de donde se imprima, de donde se registre, de donde se capture. ¿Ok? El expediente se conforma con los documentos. Es una unidad documental de documentos que están ordenados y relacionados con el mismo asunto, tema de trámite. Decía yo que la ley dice que se hará la integración lógica y cronológica. ¿Sí? Serán incluyendo los documentos de manera lógica y cronológica en un expediente desde inicio hasta final de un trámite, bien o servicio que nosotros demos. La serie se conforma de esta agrupación de expedientes, de estos expedientes que son similares, decía, el expediente de personal, los expedientes, por así decirlo, de solicitudes de alineamiento y número oficial, en fin, todos que sean similares del trámite se agrupan y forman una serie documental. La serie abarca desde el expediente más antiguo hasta el expediente más reciente. Con esto les quiero decir que pueden tener documentos, como lo vamos a ver más adelante en fase de trámite, en concentración o hasta documentos en histórico, ¿sí? La siguiente agrupación que se nos da en la sección es, según la división,
Según la definición, las divisiones del fondo documental basadas en las atribuciones del sujeto. Básicamente son las series o las actividades que pertenecen a una función. Pienso rápido en la función de recursos humanos. Hace muchas actividades, dentro de las que yo recuerdo rápido, que realizan por sus actividades los expedientes de personal, los expedientes de nómina, los expedientes de alta. Esos y otros se conjuntan y forman la sección, ¿sí? Las series conforman la sección. Y el fondo documental, que es el conjunto de documentos producidos por un sujeto obligado, o sea, todos los documentos que genera en ejercicio de las funciones debidamente ordenados y que pertenecen a este sujeto. Todos los documentos que pertenecen a este sujeto obligado conforman el fondo documental debidamente organizado, ¿verdad? Y el archivo es absolutamente todos los documentos que se reciben, producen en una institución en ejercicio de sus facultades, ¿sí? Independientemente del soporte, el espacio o el lugar donde se resguarde. Continuamos. Es importante decir que los documentos del mismo asunto deberán integrarse de manera lógica y cronológica al mismo expediente. Al parecer les va a verse repetitivo, pero créanme que es lo que más creo yo que define el principio de la archivística. Si no entendemos que debemos de hacer bien el expediente, bien identificado y tenerlo ahí, esto parte para que todo lo demás sea correcto. Los expedientes del mismo asunto o trámite se clasifican y forman una serie documental. Al agrupar series de una misma función, se conforma una sección documental y al final, con las secciones se conforma el fondo documental. Aunque pareciera repetitivo, vamos a hacerlo hasta gráfico para que esto se quede, porque esta ya sería, de cierta manera, una tarea que ustedes van a tener que hacer en cualquiera de las instituciones, ¿sí? Tenemos abajo lo que representa documentos. Hay 3 colores, tratan de identificar documentos de diferentes actividades. Estos documentos, 1, 2, 3, los que sean necesarios, del inicio hasta el término de un trámite, van a formar expedientes, un tema y un asunto. Ahora, si agrupamos esos expedientes, los que sean, 1, 2, 3, 4, 5, miles, vamos a formar lo que se denomina serie documental. Y cuando nosotros agrupamos estas series documentales, vamos a formar lo que son las secciones documentales, son las funciones, ahí se ve reflejado la agrupación de las funciones que tiene. Y al final, todas estas funciones que hace una institución van a conformar lo que es el fondo documental de lo que hemos hablado. Esperemos que esto que gráficamente se está representando permita a ustedes darles un conocimiento mayor de cómo se va haciendo este trabajo. Vamos a pasar a identificar algo que es básico. Si ya tenemos todo ordenado, ya tenemos todas las series, hay que identificar 2 tipos de expedientes, de series y de secciones, que son los documentos de funciones comunes. ¿Qué son los documentos de funciones comunes? Es la documentación generada por las acciones meramente administrativas que todos los sujetos obligados realizan y que sirven de apoyo para realizar la función sustantiva, la específica, la que viene en ley de una institución. ¿Cómo qué son las funciones comunes? Todas las instituciones tienen área de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, jurídico, transparencia, servicios generales, archivo. Es la base de una actividad administrativa que va a permitir que una institución, cualquiera que sea, si nosotros nos damos otros espacios y quedan estas instalaciones, a lo mejor hasta el mismo mobiliario sirve para otra institución que esté haciendo, y tuvo que ver con una documentación que se generó de funciones meramente administrativas. Hay que ir identificando, les repito, estas documentación de funciones comunes, ¿sí? Esta documentación nos va a permitir a nosotros que podamos generar y organizar en nuestro cuadro general de clasificación la documentación de manera correcta, ¿sí? Vayan haciendo el ejercicio de tomar un expediente y decir, ¿saben qué? ¿Este es de funciones comunes o de funciones sustantivas? ¿Cuáles serían las preguntas? Decir, a ver, ¿este documento es generado por una actividad administrativa? Además de esto, este documento lo tienen todos los sujetos obligados, deberán de tener eso. A lo mejor me dicen, es que no hay recursos humanos en mi municipio. No hay como un área de recursos humanos, pero a lo mejor el secretario general, el de Contraloría,
los de tesorería, generan o controlan esos recursos humanos y generan documentación de ese tipo. Hay que identificar eso, aunque no esté el área, la documentación que se genera esto, pues es lo importante de ver por funciones. Es administrativa y todo lo tienen, entonces es un documento de funciones comunes. Hagamos el ejercicio, por favor. La práctica en la actividad archivística es lo que lleva al conocimiento. Estas capacitaciones no son solamente de conocer, medio acordarse y llegar hasta que tenga la necesidad de ir otra vez o cumplir con alguna organización o actualizar mis instrumentos archivísticos cuando yo me voy a meter, no. Es llegar y practicarlos, llegar y actualizarlos. Yo que lo que les digo a las personas que dicen, es que no lo hace fulano, no lo hace mengano, no. A ver, ustedes hagan el objetivo, objetivicen su actividad, que es, mi responsabilidad es tener en mi área mis documentos bien organizados, bien identificados, bien controlados, y cuando a mí me los pidan, que de acuerdo a la ley está obligado a entregar cuando uno se retire de nuestras actividades, de acuerdo al artículo 10, revísenlo, y la fracción quinta del artículo 116 de las sanciones, tenemos que entregar todo lo que tenemos. Si partimos de hacer cada quien lo que tengamos, va a colaborar con las actividades de valoración documental, organización, elaboración de instrumentos. Hagamos lo que nos corresponde. Entonces, practiquemos esto. Vamos a ver lo siguiente, que son las secciones sustantivas, que se refieren a las funciones sustantivas. Esto que estoy poniendo de funciones no viene en alguna división, pero trato de hacerlo como para que se identifique mejor. La documentación de las actividades esenciales, que son el motivo por el cual fue creado ese sujeto obligado. Es la razón de ser de ese sujeto obligado y los hacen únicos. Para aterrizar esta idea, si yo necesito hacer un trámite, por ejemplo, de solicitar mi acta de nacimiento, jamás voy a ir a la 25 zona militar. Si oye, no es mi función, no voy a generar documentación de esa porque no está establecido en una ley. Tampoco puedo ir yo al registro civil a que me expidan una licencia de conducir, ¿verdad que no? No va a poder generar. Y tampoco voy a pedir a Contraloría, por ejemplo, que me expidan una constancia de salud. A eso se refiere en documentación de este tipo. Solo vamos a generar documentación que esté relacionada con nuestra disposición que está en la ley, la razón de ser y lo que los hace únicos. Por consiguiente, al hacer el análisis de esos, quiero decir, bueno, esta documentación, ¿la generan todos? Si la respuesta es no, nada más nosotros, es en funciones sustantivas. Tiene que ver con la razón de ser, los hace únicos. Vamos a ver funciones sustantivas en esta documentación. Hay que ir haciendo el ejercicio, hay que irlo viendo, hay que eso para poder integrar bien el cuadro. Vamos a hacer un ejemplo de cuadro general de clasificación archivística. Más bien, una representación que me permite a mí, de alguna manera, que se pueda comprender el concepto general. No es tan simple, yo les recomiendo que se acerquen, hay que hacer análisis de leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de procedimientos, conociendo cómo está la estructura orgánica, conociendo todo lo que se hace y por qué se hace en su institución con normas. Pero un ejemplo que creo que les puede servir, que espero que como finalidad pueda servirle, agradecería mucho que si existiera algún dato que a ustedes no les aclararan, no lo hicieran en manera corta, conocer, espero que les sirva. La primera definición es no organizar en base al organigrama. ¿A qué nos referimos? Es con frecuencia utilizado un organigrama para que ahí definamos dónde vamos a acomodar las cosas. Respecto al organigrama que le estamos presentando, todo lo de la presidencia en un lugar, lo del asesor jurídico en otro, lo del secretario general en otro, lo de dirección de obras en otro, Contraloría, Desarrollo Rural y Dirección de Cultura. Cada uno en las áreas. No es que esté mal, de hecho se utilizó mucho tiempo y siguió de alguna manera permaneciendo, pero la cuestión es que ya con la explosión del método documental y las necesidades nos obliga a cambiar ese tipo de versión. Ahora la organización no es en base al organigrama. ¿Por qué no es en base al organigrama? Porque este tipo de cuadros tienden a ser bastante cambiados. Si llegara otro, en el caso del ejemplo que estamos viendo, y puede aplicarse a cualquier institución, si llegara otro titular de la presidencia, pues a lo mejor no le gusta el organigrama y cama, y ya el secretario general a lo mejor lo sube en asesor, el asesor lo sube hasta en dirección de obras, en fin, cambia la estructura. ¿Y qué nos obligaría? Pues a tener que cambiar nuestro cuadro general de clasificación, nuestra forma de organizar. Y esto revísenlo en todas las instituciones, vean cómo hasta de estado a estado hay diferencias, cómo están las estructuras orgánicas, es más, de municipio a municipio hay diferencias en donde debe de estar uno u otro,
Entonces, como es homogeneizar, lo que se recomienda es hacer el organigrama en base a funciones. Vamos a ver un ejemplo adelante. Sí, elaborarlo por funciones. Un ejemplo rápido y que espero que sea tan fácil de comprender como yo estoy intentando hacerlo, de entender, de la Secretaría de Salud. Es una institución que todos conocemos. Pero aquí tenemos que empezar, ¿no?, con decir qué estructura orgánica tiene, ¿no? O sea, es decir, cuál es la función para la cual fue creada. Conocer eso, repito, con leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de procedimientos. En sí, consideré que en realidad es administrar los servicios de salud del Estado, administrar, en proporcionarlos, llevarlos a cabo. Habrá quienes son los expertos en salud que denominen algo más exacto, pero quiero hacer algo coloquial para que se pueda entender este proceso de elaboración del cuadro general, ¿sí? Para lograr ese objetivo de administrar los servicios de salud se requieren otras actividades, si están ustedes de acuerdo. Entre ellas vamos a poner solo unas. Se requiere llevar los recursos humanos, se requiere llevar los recursos financieros, se requiere llevar los recursos materiales. Para los servicios, la prevención y la atención médica. ¿Están de acuerdo? Y repito, es un ejemplo coloquial, habrá que poner los nombres de las secciones, de las series más exactos, pero que espero que les sirva. Bueno, en este momento para atender o lograr la atención médica, entre otras, puede haber funciones o actividades, perdón, más específicas respecto a la atención médica, las clínicas ambulantes, los hospitales, en prevención de la salud, las actividades específicas de campaña de vacunación, ¿sí? Las actividades de recursos humanos, que es el ejemplo que estoy tomando, podría haber ya específicamente expedientes de personal, expedientes de nóminas, expedientes de altas y vacas, en fin, solo algunos. Si ustedes ven, hacia la parte superior tiene la flechita que indica que hay más actividades que pudieran haber en ese, no solo hay recursos humanos, materiales o financieros, puede haber más. En el caso de las clínicas ambulantes, supongamos que nosotros vamos a dar atención y tenemos, por decir, el expediente 1 de Juan H., el expediente 2 de Raúl Hernández, el expediente 3 de Luz Martínez, el expediente 4 de Francisco Pérez, y así los que surgieran respecto de la atención que dé esa clínica ambulante. Juntamos los expedientes, repito, ordenados, identificados, y vamos a formar el nombre que yo opté por ponerle, serie consultas ambulantes. Ahora bien, en cuanto a campañas de vacunación, tenemos la atención o la vacunación que se dio al niño Julio H., José Hernández, el expediente 2, el expediente 3, Manu López, el expediente 4, René Páez. Agrupamos los expedientes en la misma actividad, mismo trámite, y vamos a formar otra serie documental. Esta sería serie campañas de vacunación. Y así podríamos, en el ejemplo, ahora en el expediente de personal, el expediente 1 de Joel K., de Carlos Ortiz, de Luluma Jiménez y de Ángel Mayor. Estos expedientes se agrupan y van a formar la serie expedientes de personal. Ahora bien, yo quiero hacerles aquí una pregunta. Espero que haya servido como introducción para el conocimiento y una manera coloquial, práctica y comprensible de lo que es el cuadro. Quiero preguntarles, ¿ya identificaron cuáles son las funciones sustantivas y cuáles comunes? Unas están en un color, otras están en otro color. Bueno, espero que se haya comprendido desde mucho antes. Las sustantivas, porque son la razón de ser, tienen que ver, no habrá, repito, documentación relacionada a la atención médica que haya en otra institución, y las comunes que van a estar en todas las funciones. Espero que esto les sirva para tener una noción general del cuadro general de clasificación. Continuamos con nuestra capacitación. Hablemos ahora de los instrumentos de consulta, control y consulta archivístico. Dice que los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y consulta archivístico como las atribuciones y las funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles. Esto me hace revisarme a que cuando se les pide la actualización, en algunas ocasiones, a algunos sujetos obligados, la actualización de los documentos que se tiene que entregar casi al año, mandan oficial, no te preocupes, la información que te envié hace un año es la misma, está igual. Si nosotros preguntamos, bueno, ¿en un año no hicieron ningún trámite? ¿Ya no generaron documentos? ¿En un año no pasó nada de lo que tenían en archivo de trámite a concentración o por lo menos
a la parte del proceso de baja o la intención de hacer la baja. Entonces hay que tener esto bien, ya va a haber sanciones aparte más fuertes porque esta documentación esté como debiera estar. ¿Sí? Pero había más fuertes porque antes nada más había transparencia, ahora va a haber más fuertes porque ya se van a tener que ver con la publicación o no en las leyes de archivo. ¿Sale? Está el cuadro general que representa la estructura orgánica y funcional de la institución. ¿Sí? El catálogo de disposición que va a permitir establecer los tiempos de guarda en archivo de trámite, concentración e histórico, ¿sí? Perdón, los tiempos de guarda en el archivo de trámite, concentración y su destino, su disposición final, ya sea el archivo histórico o a la baja documental. Ahí se va a plasmar, es un documento que nosotros vamos a elaborar y que nos va a permitir, o les va a permitir a quienes ya lo tengan elaborado, decidir y ya no estar pensando, ay, cada vez, ¿qué? Este expediente se va, no se va, ¿a qué tiempo se queda? ¿Cómo está? ¿Sí? Este catálogo de disposición documental a partir de las fichas de valoración va a ser la integración de esa información para que se tomen esas decisiones. El siguiente es el inventario documental, detallando en el caso de los inventarios de referencia qué documentos se van a ir, qué documentos van a estar a la baja. Y en el caso de los inventarios documentales, la información general que es la que se va a subir a la plataforma de transparencia y que nos va a permitir saber o conocer qué es lo que tenemos en nuestra institución. ¿Sí? El siguiente documento, la guía de archivo, es la que permite conocer qué es lo que tenemos. En la parte de descripción, qué documentos tenemos, de qué año a qué año, ¿sí? Y dónde están ubicados. Estos son los instrumentos archivísticos. Vamos nosotros a centrarnos un poco más ahorita en el cuadro, recuerdo lo que estamos viendo, para que ustedes lo conozcan y lo empiecen a trabajar, empiecen a ver, integrar expedientes, conformar sus series, qué son de sustantivas, qué son de comunes. Este es un trabajo que prácticamente se les queda para que ustedes puedan ir avanzando. Las capacitaciones en materia de archivo, aparte de darlas a conocer, es llevárselas, practicarlas, hacerlas. Si no lo practican, si no lo hacen, no van a avanzar, no va a cumplirse y se va a ir complicando. En ese tenor, nosotros como archivo estamos en la obligación de apoyarles para poder cumplir con esto, con la capacitación y darles las directrices, los manuales, todo lo necesario para que ustedes cumplan con la ley. ¿Ok? El ejemplo que nosotros presentamos es el cuadro general de clasificación archivística de la Secretaría de Gobernación. Si ustedes ven, columnas 1, 2, 3, 4, 5. Véanlas bien porque esto se va a repetir en los demás instrumentos. La sección que se refiere a la función, la subsección, la serie, las actividades específicas y la subserie. Ok. Si ustedes ven, es un cuadro que si estuviera por organigrama diría gobernador, secretario general, subsecretarios, direcciones. No, está hablando de las funciones que llevan. De acuerdo a lo que se determinó a quienes se elaboró, con los que se elaboró este cuadro general, se determinaron 4 funciones, que es gobernabilidad, la 1S.1, gobernabilidad y política interior, la 2S2, legalidad de asuntos jurídicos, la 3S3, cultura de la participación ciudadana, prevención del delito y derechos humanos, la 4S, prevención y protección civil. Son las funciones. Y llevan un código de menor a mayor, 1S, 2S, 3S, 4S, es el código que corresponde a la función. El siguiente es en la parte sombreada del 1S, esa es la sección, y se divide a su vez en este caso en subsecciones. La subsección 1S.1, si ustedes ven, aumenta un numeral en el código, es enlace con los poderes organismos constitucionalmente autónomos. Este a su vez requiere, para cumplirse de actividades específicas, de series, que son manejarse en las disposiciones y que lleva el código 1S.1.1 y puntos de acuerdo, que lleva el código 1S.1, ahora punto 2, porque está en la parte posterior. Esta es la codificación que lleva. Pero a la vez, para cumplir las disposiciones, para cumplir con los puntos de acuerdo, hay actividades más específicas, que son las subseries. En ese momento se requiere codificar con 4 numerales, 1S.1, punto 2, punto 1, ¿sí? Que va referenciándose a lo que estamos viendo en el cuadro y que tiene que ver con expedientes de asuntos, seguimiento asunto de los poderes del Honorable Congreso de la Unión concernientes al Estado de Puebla. El siguiente es el 1S.1.2, porque es el siguiente, seguimiento a los puntos de acuerdo presentados por los senadores concernientes al Estado de Puebla.
El tercero es 1S.1.2. Ahora, punto 3, seguimiento de los puntos de acuerdo presentados por los diputados del Congreso del Estado. El 4, 1S.1.2.4, consulta de temas generados por los diputados del Congreso. El 1S.1.2.5, consulta de puntos de acuerdo presentados del Poder Legislativo en el Congreso del Estado. Esto le da un panorama de cómo se va dando la estructura, ¿verdad? Puede o no existir subsección, puede existir nada más series y a lo mejor no subseries. Esto es lo que requiere análisis, ¿verdad? Si se requiere se da, si no, no se da. Esta es la parte de las funciones sustantivas. El cuadro está dividido en uno solo, primero en la parte sustantiva, la codificación del cuadro se refiere a todo lo sustantivo, pero es importante identificarlo, y posteriormente las funciones comunes, que se les hace una propuesta de 13 funciones comunes, adoptando la normativa federal y adaptándola a la estatal, que tiene que ver con legislación, asuntos jurídicos, programación, recursos humanos, financieros, servicios generales, tecnología, servicios de evaluación, comunicación social, control de la auditoría de actividades públicas, programación, información, evaluación y políticas, transparencia y acceso a la información y administración de archivos. Nosotros en Puebla estamos adoptando una 13 que tiene que ver específicamente con las actividades archivísticas y que nos va a permitir concentrar toda la información que surja de esta administración en esa sección. Ok, abajo también está una división, aquí no tuvo subsecciones, aquí tuvo nada más series y ustedes pueden ver los nombres de ellas. Es de manera general como está conformado un cuadro general, la parte de funciones primero, sustantivas, con su codificación y nombre correcto, y la parte de las funciones comunes. Esto es el cuadro general de clasificación archivística. Funciones, ojo, vean 5 columnas, ¿sí? Las 4 primeras se refieren a la codificación que tiene, en orden ascendente. Si ustedes ven, en las secciones sustantivas se utilizó la letra S para indicar que son sustantivas, y en la función común es la letra C para indicar que son comunes. ¿Ok? Este es el fondo. Pasemos al siguiente. Vamos a identificar el catálogo de disposición documental. Si ustedes observan, son las mismas 5 columnas que se refieren al cuadro general, por eso es importante elaborar primero el cuadro general, ¿sí? Porque si algunos quieren avanzar con todos esos instrumentos, ya tienen hasta finalizar y descubren que en el cuadro general hay que cambiar una serie, estuvo mal, hay que codificar nuevamente todos los instrumentos hasta donde hayan avanzado. Por eso hay que terminar bien, lo más razonablemente bien, el cuadro general de clasificación y así permitir un posterior trabajo que no nos haga, por así decirlo, regresar, reformar, ¿sí? Corregir. A partir de la sexta columna, sexta, séptima y octava, sexta, séptima y octava son los valores documentales. En estos valores documentales, recordemos en el ciclo vital, indicamos administrativo, contable, fiscal y legal. Hacia abajo, al nivel de la serie puntos de acuerdo, hay 3 subseries. Nosotros vamos a tomar la subserie de seguimiento a asuntos poderes del honorable Congreso de la Unión concernientes al Estado de Puebla. Analizaron y decidieron, se determinó que estos tenían valor administrativo, que no tenían ningún documento dentro de esas series en valor contable o fiscal y que tenían un valor legal. Se recomienda identificar, algunos estaban poniendo crucecita, dicen, no lo tienes entonces, por eso le pusieron cruz hasta ellos mismos a la hora de elaborar. Quien lo elaboraba sugería y lo imprimía. Entonces se recomienda que sea una palomita, algo que indique que sí está en este valor. Lo que está sin ningún valor quiere decir que no lo tiene, ¿verdad? La 9ª y la 10ª columna se refieren a plazo de conservación, ¿sí? La 9ª se refiere a archivo de trámite y ahí hay que colocar la información después del análisis. En el caso de lo que estamos viendo, determinan 3 años. 3 años para estar en el trámite, eso es lo que dura el trámite según su análisis. Una vez que termina, deberá pasar al archivo de concentración y nos dicen que ahí en el archivo de concentración va a estar 3 años más, ¿verdad? Esta información nos permite decir, ¿sabes qué? Este tiempo va a estar en el archivo de concentración y después nosotros vamos a ver qué hacer. Según lo que está plasmado en el cuadro, la 11ª y la 12ª columna, no se va a la baja, y sí va a ir el destino a archivo histórico, según esto. Esto es lo que es
Después del análisis de leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de procedimientos, toda la normatividad para conocer la documentación, la subserie documental, ese destino. Este es el catálogo de exposición. Hay que elaborarlo y una vez elaborado servirá para todos los trabajos subsecuentes. Este catálogo de disposición también tiene una parte de funciones sustantivas. Repito, lo importante es que se conserve el cuadro general tal y como está, y ahora vamos a ver lo de funciones comunes. Nuevamente, los mismos conceptos. ¿Ok? Estoy presentando, recuerden, está ya una propuesta de cuadro de funciones comunes para identificar, y para municipios ya tenemos una propuesta específica que les va a ayudar bastante. Acérquense, los municipios ya está algo avanzado y veremos nada más para que ustedes nos ayuden a concluir esta documentación que es necesaria, esos instrumentos. Vamos con la guía de archivo documental. En la guía de archivo creo que ya la habíamos visto, pero bueno, si no recapitulamos, la guía lo que tiene en sus columnas es la descripción de la documentación que tiene, o sea, describir qué es lo que tiene, las fechas extremas, les decía, y entonces se recomienda que se ponga día, mes y año en la columna de fechas extremas. En la siguiente columna, que es el volumen, realmente este concepto tridimensional se refiere a que se pongan los metros lineales, la cantidad 5, 10, 15, 20 centímetros, 1 metro, 2 metros, 20 metros, la cantidad de documentación que ustedes tengan si se agrupan los expedientes uno con otro. ¿Sí? La lateral, por así decirlo, del expediente, toman la medida, si los pusieron en el piso se podría unos, esa es la medida que se va a colocar en metros lineales para saber en este concepto cuántos tienen, ¿sí? Y la siguiente columna, la última, es la ubicación física, donde se puede encontrar razonablemente la documentación. Dicen, está ya en las oficinas, bueno, no están las oficinas, está en mi área, ¿cuál es tu área? O sea, la manera que identifique de manera más razonable dónde encontrar el expediente. Aquí tenemos un ejemplo, Reforma 710, con acento en la dirección de agente legislativa por grupo parlamentario. Faltaría aquí, a lo mejor, para hacerlo más, el estante, el área donde se están haciendo las cosas, ¿verdad? Esta es la guía de archivo, también, repito, está sustantivas y está comunes, el mismo concepto, para no adentrarnos más. Y nos vamos con el inventario general. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que eran 3 tipos de inventarios? El inventario general, el inventario de transferencias y el de baja documental. Hasta para dar de baja tenemos de saber qué es lo que se va a dar de baja. Ok, tenemos en este mismo la base, el cuadro, y columnas diferentes. La ubicación física. ¿En dónde está? Ese dato ya lo tenemos en la guía y ya no nos podríamos copiar y pegar. Aquí la base de esta información es la cantidad de expedientes. ¿Cuántos expedientes tenemos de la serie o sección que se está analizando? 1, 10, 5, 7, 22, etcétera. El asunto es en la siguiente columna, un concepto más generalizado, ¿sí? En el caso de la guía, a lo mejor describen un expediente de una manera un poquito más amplia, aquí un poquito más general, ¿sí? En las siguientes 2 columnas son las fechas extremas, dato que nosotros ya tenemos en la guía, solo es pegarlo aquí separado. Son formatos y ya están predispuestos, de alguna manera nos ayuda el trabajo de la guía. Y la última columna, las observaciones.